que se tome comúnmente, pero dado la problemática que se estaba percibiendo del sector, el instituto decidió implementar esta separación funcional. Aquí cabe decir que, a diferencia de lo que hizo Ofcom con la FCC y con Openreach, ellos en las metodologías o en los modelos de separación funcional lo podríamos definir como que existen unos niveles que pueden ir del 1 al 7, siendo el 1 el más ligero con una separación contable, siendo el 7 el más estricto, como en una desincorporación, es decir, una venta total de esa empresa. La FCC podríamos verlo como que cuando inició hace 10 años se quedó en el nivel 3 o 4, 3.5 para no fallar, y ahora con la nueva implementación se quedó en el 6, es decir, uno antes del 7. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, reconociendo que el problema era similar y que no había tenido estos efectos tan rápidos, se fue directamente al nivel 6, que es una separación que comúnmente se llama funcional u operacional, con la división exacta sobre todo de las decisiones y de los órganos que toman la decisión. A este respecto, y considerando un modelo como el de la reforma, en el cual más o menos a los 4 años fueron palpables los resultados y que fueron además medibles, yo considero que, si bien va a haber una revisión o podría haber una revisión en los 2 primeros años, porque es parte de nuestra operación del día a día, después de los 2 primeros años, entre los 3 y los 4 años, yo creo que va a ser muy notable los efectos de esta decisión, los cuales además son medibles. Hay una serie de técnicas para aislar los efectos de cada uno respecto a lo que mencionaba de qué pasa, y darle un peso específico a cada una de las medidas, y sobre eso saber qué parte está pesando más de toda la serie de lineamientos que se han impuestos. Obviamente, por ejemplo, los objetivos de la reforma no es a raíz de uno solo de las medidas, sino es de varias, y hay metodologías científicas y académicas para hacer esta evaluación de cada uno, también para el caso de las separaciones funcionales, o para el caso también otras veces de cuando hay desagregaciones. Hay metodologías específicas para anotar cada uno de estos beneficios o cómo está funcionando la efectividad de cada una de estas medidas. Senador Zoé Robledo, voy a aprovechar para contestar la pregunta de qué hubiera hecho diferente y cuál es la opinión. Yo, como lo manifesté y lo he manifestado en algunos plenos, considero que esta facultad, inclusive leyendo la fundamentación de la ley que ustedes aprobaron, donde decía que nosotros, como medio para allegarnos de la información que pueda ser estratégica y que pueda ser también en términos de seguridad para el mercado, teníamos que pedir la opinión, o teníamos las facultades de pedir la opinión no vinculante a la Secretaría. Yo creo que lo único que hubiera hecho diferente, que además yo creo que se hizo bien las cosas y que se han estado haciendo bien hasta ahora, es solicitar específicamente a la SCT que más que información nos diera lo que efectivamente es una opinión, que de acuerdo a la RAE, y aquí lo tengo, es el juicio o valoración que se forma respecto de algo, alguien o una persona. Generalmente estas opiniones o estas respuestas que tenemos son más de información sobre registros que se tienen, y no obtenemos esta parte de la opinión. En este sentido, pues también nos quedamos un poco cortos, porque no sabemos exactamente si toda esa información que nos están dando los lleva a tener una opinión favorable o no del tema, y específicamente para esta parte, y asumiendo que no hay mecanismos que sean infalibles para evitar que se intente engañar a la autoridad, pues probablemente eso es lo único que hubiera hecho diferente. Y lo que sí creo que se puede mejorar en esta parte es tener efectivamente una opinión y no solamente información sobre registros que se cuenten sobre cierto grupo, persona o empresa. Gracias. Respecto al informe de la OCDE,
en el cual efectivamente se presentó recientemente y en el cual ellos recomendaron que el tamaño y la composición de los plenos, no solo del instituto, sino también de la Comisión Federal de Competencia, podrían reducirse o sería recomendable reducirse. Ellos argumentan que esto es debido a que se podrían ocasionar retrasos en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, y específicamente en cuanto al número de integrantes, yo considero que en un instituto como el como el nuestro, que tenemos a cargo la competencia, además de la regulación de sectores tan amplios como son la televisión, la radiodifusión y las telecomunicaciones, y que en consecuencia también con la pregunta que hacía la senadora, cada vez van a ir ampliando su nivel o su área de cobertura, sí es necesario mantener un pleno de 7 comisionados en el cual, además de que sea más difícil esta posible captura de intereses que ya se ha mencionado también en este foro, y se tenga el conocimiento suficiente para tomar este tipo de decisiones. Además, por estadística, o sea, por ciencia pura, digamos, es mucho más difícil equivocarse cuando son 7 que cuando son 5 que cuando son 3. Esto siempre nos lleva a una mejor decisión y además que estemos contemplando mayores acciones. Ahora, respecto específicamente a las razones por las que se propone de ocasionar posibles retrasos en los procesos de toma de decisiones, bajo mi experiencia, tanto como funcionario en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como después también como funcionario, pero como comisionado, yo en ninguna de las ocasiones he percibido que por el número de participantes o por el número de interacciones que tenemos en el pleno o en las decisiones cuando revisamos algún proyecto, se haya ralentizado algún proceso de toma de decisión. Siempre cuando se han alargado las discusiones es por puntos de vista, pero no porque haya un tema de que sean 7 o seamos 5. Inclusive, como el mismo informe reconoce, varios de los organismos más efectivos del mundo en términos de regulación tienen no solo 7, sino tienen más. Canadá, por ejemplo, tiene 10 miembros y nadie duda de su capacidad. El PTS, que es el regulador sueco, tiene 7 miembros también para evitar empates, o sea, siempre tiene que ser un número non. Ofcom tiene 9 miembros, que siempre es una referencia internacional. La Comisión del Mercado de Competencia de España, ellos sí tienen un número par con un voto de calidad, pero es también porque ellos sí son responsables de todos los sectores de la economía, no solo de algunos, sino ellos son sectores. Y regresando al tema, considerando que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no solo es el regulador, sino también es el vigilante de la competencia, yo creo que 7 son un número más que razonable y además no solo razonable, sino idóneo para tomar este tipo de decisiones en un sector tan grande y con tantos intereses como es el de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Senador Hermosillo y Celada, yo comparto su preocupación, dado que soy un jefe de familia, un padre de familia, y que además he vivido y he estado en varios países del mundo donde cada uno tenemos distintas visiones respecto a cómo se debe atender este problema y también a cómo se deben manejar los medios. Y en este sentido, yo creo que, como mencioné, para alcanzar este nuevo ciberbienestar, hay que también poner ciberseguridad, hay que también poner ciberprivacidad, hay que tratar las mismas cosas que buscamos en la sociedad física o no virtual, lo tenemos que buscar en la sociedad digital. Por eso este nuevo término de ciberbienestar, todo lo que nos preocupa, y igual cómo nos cuidamos cuando estamos en un entorno físico, pues de cerrar la puerta, de no dejarnos documentos visibles, de no compartirlos con quien no conocemos, de no hacer de no tener ciertas actitudes. Esto mismo lo tenemos que llevar a la parte de las redes sociales y de la parte de las redes digitales, porque al final es
es un espejo de nuestra sociedad. Lo que nos preocupe en la sociedad física o no virtual es lo mismo que nos debería de preocupar en la sociedad virtual. En este sentido, y como lo acaba de mencionar con la senadora, también necesitamos hacer Smart Regulation. Esto es una regulación que nos permita ver o que nos amplíe horizontes en cuanto a que no solo estamos viendo un entorno de acceso, sino que también en este entorno de acceso a esta puerta abrimos todas oportunidades y medios de acceso a esta nueva sociedad, y que en este sentido todos los que participamos, no solo el regulador de telecomunicaciones como lo somos nosotros, tenemos que atenderlos. Por eso en mi intervención inicial dije que para esto se requiere una estrecha coordinación entre el legislativo, el regulador de telecomunicaciones, la sociedad civil, los usuarios y el ejecutivo, porque todos estos rubros que están relacionados con la sociedad virtual o con el entorno digital no lo puede atender uno solo. Yo recuerdo hace como 2 años que estuve en Washington y que le preguntábamos a un profesor cómo lograron ustedes abarcar todo, porque él había estado en un organismo que se encargaba de regular o de propiciar que todo el mundo tuviera electricidad. Y ellos lo que nos decían es que hace 50 años lo que les empezaba a pasar es que no solo llegaban los que querían la línea de luz, llegaban las personas reclamando que se les había fundido el foco, llegaban las personas que no funcionaba su radio, llegaban las personas que no encendía su refrigerador, llegaban las personas que no funcionaba el ventilador, y que si ellos hubieran intentado de abarcar todo esto por ellos mismos, pues ahora mismo estarían regulando todo lo que lleva electricidad, coches, teléfonos, computadoras, y eso hubiera sido imposible en términos de capacidad. Por eso mismo debemos en este ofrecimiento y en esta propuesta de revisar la regulación desde un enfoque smart o desde un enfoque digital, sí tenemos que dejar muy claro a quién le corresponde cada uno de estas vigilancias y hasta dónde llega lo del acceso, que sin duda, como ha pasado en la electricidad, pues podemos lograr un equilibrio o un balance idóneo donde todo mundo pueda gozar de electricidad y además que las cosas que dependen de la electricidad funcionen y funcionen bien. Gracias. ¿Perdón? Ay, perdón, sí. Sí, sí. Senador Pliego Calvo, muchas gracias por la pregunta y por su amabilidad siempre al recibirme en su casa. Respecto a la televisión y radio, efectivamente es el medio que ahora mismo utiliza más la población, y con toda la gran penetración de las redes sociales y del internet, sobre todo las generaciones donde está el grueso de la población siguen dependiendo en gran medida de la información que se brinda a través del radio y de la televisión. Este es un efecto que poco a poco se va a ir trasladando hacia los entornos digitales. Cada vez más los niños ven más horas el internet que la televisión, y hay inclusive unos que ya no encienden ni la televisión ni la televisión por cable. A este fenómeno, que ya lo tenemos bien identificado, se llaman los cortadores del cable. Son los que pues se puede le puedes quitar la antena a la televisión y le puedes quitar el cable o el acceso a satélite, y ellos no saben porque siempre entran directamente a alguna de las plataformas que van sobre internet o navegan sobre internet. Pero en este caso, y regresando al tema, yo creo que hay diferentes mecanismos para garantizar el derecho de las audiencias. Hay muchos modelos alrededor del mundo en los cuales lo importante es que por un lado el usuario o la audiencia esté empoderada y sepa cómo ejercer su derecho al acceso a la información, y también los medios y los operadores que proveen esta información, que en este caso son de televisión y radio, sepan cuáles son sus obligaciones y hasta dónde y cuáles son los alcances que tienen estas obligaciones, independientemente de quién sea el responsable de vigilar de ellos. Como lo dije también hace unos meses, ninguno de estos mecanismos es mejor o peor que el otro. Simplemente lo que se ha visto es que
si se cumple, si tanto los usuarios están conscientes de cuáles son sus derechos para ejercer su derecho al acceso a la información y a tener pluralidad en ellos, y también los medios saben hasta dónde llegan estos derechos y cómo les podría afectar el no cumplirlos, en esa medida es cuando efectivamente se logra y se logra tanto brindar este derecho como que las audiencias efectivamente lo ejerzan. En este sentido, yo creo que cualquier decisión que se tome en los poderes, mientras mantenga una figura muy específica que vigile que tanto esté empoderado el usuario como que los medios que lo transmiten sepan cuáles son sus obligaciones, tendremos bien protegidas a las audiencias. Gracias. Ahora sí, con las respuestas del comisionado Robles, damos por terminada la segunda ronda y, como siempre, buscando el mayor espacio de participación y de inclusión en la réplica, le hemos pedido al senador Gerardo y al senador Zoé si quieren hacer uso de la voz en las réplicas, y nos han manifestado que han sido lo suficientemente escuchados y también que están contentos con el número de información vertida por el comisionado. Entonces, con el número de información, satisfechos. Ya ellos elegirán bajo su propio criterio, pero tienen ya la información que requieren para tomar ellos una consideración importante a la hora de emitir su voto. Entonces, ahora le pediríamos, dejando ellos ya el espacio, por parte del Partido Acción Nacional, a la senadora Marcela Torres Paimper, si quiere hacer uso del derecho de réplica. Declina, también se manifiesta contenta con la información que ha obtenido hasta el momento. Entonces, concluimos la etapa de réplicas con la representación del Partido Revolucionario Institucional en nombre y en voz de la senadora Hilda Ceballos Llerenas. Comisionado Arturo Robles, ahora que en el entorno mundial los mercados son altamente competidos por agentes económicos en plena convergencia internacional, ¿cómo podemos fortalecer nuestra industria para competir con otros países, incluso en nuestro propio territorio? Muchas gracias. Gracias, senadora. Justamente uno de los temas que siempre, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, como en el ámbito de la consultoría, es impulsar este desarrollo tecnológico y siempre basado en aprovechar las capacidades propias del país. Estoy convencido, y así lo he manifestado en varias ocasiones, que en México no solo tenemos el talento, sino también las oportunidades de hacerlo, y que las tecnologías de la información y también las redes de comunicación y el entorno virtual nos permiten tener una base con la cual podamos competir. En este sentido, y como lo dije en mi primera intervención, lo que es indispensable es que nosotros demos certeza de hacia dónde vamos y cómo queremos que sea este México 4.0. No existe una economía digital que sea productiva y que sea factible si no existen las capacidades y la infraestructura suficiente, así como las capacidades en cuanto educativas y de tecnología para desarrollar esta industria. En este sentido, justamente el permitir que lleguen empresas internacionales y que estén presentes en el mercado nos permite una transferencia tecnológica y una transferencia de conocimiento con las cuales tengamos la capacidad de un punto de partida para empezar a desarrollar nuestras propias soluciones. Los mejores ejemplos de esto son los países asiáticos, donde lo primero que hicieron, y al igual que lo que estamos haciendo, es abrirse a los mercados para tener esta oportunidad de conocer cuáles son las últimas tecnologías y las nuevas generaciones, para a partir de eso, desarrollando reingenierías y desarrollando modelos innovadores, tanto de servicios como de modelos de negocio, apropiarlas y desarrollar capacidades propias
mexicanas en este caso, que nos permitan seguir incrementando y hacer los operadores tanto internacionales como nacionales más fuertes y que nos permitan aumentar nuestra competitividad. Justamente hoy salió un reporte donde, si bien no avanzamos en cuanto al número o en cuanto al ranking en la competitividad, en los términos de tecnologías de la información y las comunicaciones sí dimos un salto cualitativo y cuantitativo, el cual el mismo reporte reconoce que debemos de aprovechar estas ventajas que tenemos respecto al ecosistema digital para posicionarnos y lograr lo que otras economías emergentes han logrado, que es ser punta de lanza en ciertos aspectos específicos, todos ellos dentro de la revolución digital. Gracias. Agradeciendo la respuesta del comisionado, daríamos paso directamente a las preguntas elaboradas por la sociedad civil, que son 2 y son las últimas 2 que nos quedan dentro de la urna. Como pueden ver, están bien selladas. Muy bien, es de Miguel Ángel Josué Montaño Montes. Dice, ¿está satisfecho con el desempeño que ha tenido el Instituto Federal de Telecomunicaciones por lo que respecta a la atención y trámite que se ha dado a las múltiples denuncias presentadas por la industria y o la sociedad en general para que se investiguen presuntos incumplimientos por parte del agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones? De ser negativa su respuesta, ¿qué propondría para mejorar esta situación? ¿Y la otra? Bueno, se trae todo un examen, trae varias preguntas aquí. Ay, no, pues nada más trae 14, 15 preguntas. Ah. Esto lo vas a ver. Trae, A ver, por este medio junto la carta de petición con base, es que no, es la carta de petición que nos hicieron llegar el 17 de septiembre, por firma Clara Luz Álvarez González de Castilla. Y bueno, sí son varias preguntas, pero bueno, haremos la primera pregunta que está enlistada. ¿Cómo debería el IFT fortalecer su capacidad de investigación sobre propiedad cruzada, acuerdos de producción y distribución relativos a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión ante el contexto de concentración mediática? También queremos, y aprovecho para informar, todos los documentos que hayan llegado, las preguntas y demás, las vamos a publicar en los micrositios de las 3 comisiones para que estén a disposición del público en general, pero también pues de los propios comisionados, por si quieren dar respuesta a todas ellas con los datos que nos han proporcionado. Sería eso, comisionado, tiene la palabra. Gracias, senador. Respecto a la primera pregunta, en cuanto al actuar del instituto, yo creo que además del actuar, los resultados han sido claros, no solo a nivel doméstico, sino a nivel internacional. Es reconocido los avances que hemos tenido y también hemos reconocido los retos y las oportunidades que tenemos aún por mejorar. En este sentido, yo creo que, y soy testigo de ello, todas las denuncias que se reciben en el instituto son debidamente procesadas, son mandadas al área correspondiente. Todas ellas siguen un mecanismo de investigación que no lo pone el propio instituto, sino que vienen las leyes y sigue además las mejores prácticas internacionales. Y a raíz de esto, conforme se encuentran indicios o razones, se pasan a la siguiente, para ampliar la investigación, pasan a la siguiente fase, donde se robustece esta investigación y finalmente pasan al Pleno para que en una decisión colegiada se defina cuál es la posible sanción. En este sentido, yo creo que todas se han atendido
eficientemente. De hecho, hace poco, en referencia a lo que pregunta de cómo se atiende a los usuarios, hace poco tuvimos reuniones con la Procuraduría Federal del Consumidor, y ellos mismos reconocen que esta era un área de las que tenía mayores reclamaciones y con la que estaba más descontenta la población, y que ahora mismo, gracias a estos mecanismos de coordinación que tenemos con ellos, se ha logrado que, además de que los usuarios sean, en el caso de que se compruebe que han tenido fallas en el servicio, de que sean resarcidos, también la percepción de los usuarios es que se está atendiendo sus preocupaciones y que además el servicio que se les está dando cada vez mejora. Obviamente tenemos ahí áreas de oportunidad para que sean el 100% de las solicitudes las que sean atendidas y las que lleguen a buen fin, pero la percepción tanto de los usuarios como la efectividad con la que se están resolviendo las reclamaciones ha ido progresando trimestre con trimestre, y esto se ha plasmado, o lo viene plasmando la misma Procuraduría, en la cual nos manda los reportes y nos dice cuántas de las que nosotros les canalizamos son atendidas, y en nuestro caso también cuáles son las que nos llegan, cuáles son las que estamos atendiendo y cuáles son las razones del incumplimiento de los servicios. Respecto a la segunda pregunta sobre propiedad cruzada en este contexto mediático, debo decir que no solo desde que soy comisionado, sino desde antes, en el Centro de Estudios estábamos y seguimos llevando a cabo esta investigación respecto a la propiedad cruzada, no solo en los medios, porque no es lo mismo que los medios estén concentrados en una misma empresa, a que los medios, a que haya distintos medios concentrados en distintas empresas. También no es lo mismo que tengan distintos cortes editoriales o distintos contenidos, aunque sean de un mismo grupo mediático, a que tengan diferentes. En esto en la parte no solo de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sino también en el entorno digital, es algo que se ha notado. Por ejemplo, en las plataformas de YouTube uno encuentra diversidad de contenidos, y esto, aunque sean del mismo propietario o aunque sea un solo propietario, pues tiene distintos puntos de vista, y salvo que se violen sus políticas de contenidos, los usuarios quedan, o más bien los contenidos son expresados o son abiertos y son plurales. En el caso de estos medios, lo que se está desarrollando en el instituto específicamente son índices y metodologías para medir el impacto que tiene la propiedad cruzada de estos medios, y una vez determinado cuál es el impacto que tiene esto, hacer recomendaciones para que en su caso se emitan lineamientos en los cuales, sobre propiedad cruzada, los cuales minimicen los posibles riesgos que tiene una concentración de ciertos medios de comunicación o de varios medios de comunicación en un mismo agente económico. Gracias, senadora. Bueno, con esto le agradecemos al comisionado Arturo Robles su participación, pidiéndole a la Secretaría Técnica que por favor nos ayude dirigiéndole hacia el espacio donde ingresó. Y yo les diría que ya con esto estamos dando cumplimiento al orden del día que ya fue acordado previamente en las comisiones. Les platico qué es lo que sigue en consecuencia. Bueno, que le damos un aplauso. Claro, el aplauso. Muchas gracias. El aplauso antes de que se retire el comisionado, y nuevamente le pido a la Secretaría Técnica que lo acompañe. Muchas gracias. Gracias.